Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el canal 5 Días iniciando nuestro foro empresarial. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, tenemos los protagonistas de las informaciones y a través de ellos las novedades de los temas que están siendo noticia. En breve saludamos a nuestra primera invitada en esta primera media hora, pero antes, como siempre, saludo a mi compañero de tareas, José Estigarribia. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Un saludo cordial a toda la audiencia que ya nos acompaña hasta las 11 de la mañana. Vamos a tener dos entrevistados espectaculares el día de nuestro foro empresarial. 26 grados la temperatura en la capital del país, Asunción. Yo ya procedo a saludarla directamente a la invitada. Estamos hablando de la ingeniera Cristina Boraleski por parte del Infona, el Instituto Forestal, en este caso nacional. Nuestro tema del día, incentivos a la producción forestal. Gracias, ingeniera, por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, José, también Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y a disposición para conversar con ustedes hoy sobre el sector forestal. Ingeniera, gracias por su tiempo con nosotros. Realmente es un gusto poder compartir de manera oficial un poco la tarea que viene desarrollando desde esta institución. ¿Cómo encontró la misma? Haciendo una suerte de evaluación, creo que usted tomó cargo pasado unos meses de asumido el presidente. ¿Cuánto tiempo lleva adelante de la institución? Bueno, yo asumí el 16 de agosto del 2018. Realmente asumimos un poco con el desafío de convertir al Infona en una institución más transparente, más operativa, más eficiente, de trabajar un poco también, tuvimos un gran desafío justamente de trabajar en lo que son los incentivos a la producción forestal sostenible, y también un poco en cuanto a lo que es el monitoreo de bosques, ¿verdad? Tenemos también hoy en día el desafío un poco de trabajar en la automatización de todos los procesos, de volver un poco más tecnológica en la institución y de esta manera hacerla más transparente y más eficiente, obviamente. Ingeniera, para ponerle quizás en contexto a las personas, hablamos del Instituto Forestal, que tiene cuáles facultades, que se dedica a hacer qué cosa, porque recordemos, se habla mucho en esta época del cambio climático y de cuánto bosque hay en Paraguay, en cuánto hectáreas, cuánto ya se desmontó. Se habla mucho también de la deforestación y por la parte de Infona, la forestación nuevamente que ustedes impulsan. Comentanos un poco respecto a las labores que realizan y estos pequeños datos que creo le van a poner mucho más en contexto a la audiencia. Bueno, como decías, el Instituto Forestal Nacional Infona tiene como misión promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa, inclusiva y en cumplimiento de las leyes de competencia, ¿verdad? Principalmente la Ley 422, que es la ley forestal. Tenemos como visión ser la entidad líder en la gestión forestal sostenible, con servicios descentralizados a través de todas nuestras oficinas regionales que se encuentran en las cabeceras departamentales y sistematizados para la administración de los recursos forestales del país en forma eficiente, oportuna y transparente, ¿verdad? Nuestro objetivo en general es la administración, la promoción y el desarrollo sostenible de los recursos forestales del país en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización. Entonces nosotros también acá estamos hablando de la gestión forestal sostenible, tanto del bosque nativo como de las plantaciones forestales, porque hay que recordar que el Infona es una institución del sector productivo. El Infona forma parte de lo que es el sistema MAC, que engloba a todas las instituciones que se dedican a trabajar en el sector productivo de nuestro país. CENAVE, CENAXA, el MAC mismo y con sus viceministerios. Ahora, ingeniera, esta dependencia del Estado es muy importante principalmente porque en el territorio nacional tenemos grandes extensiones justamente de territorio boscoso. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Todavía hay mucha necesidad de trabajo a fondo en torno a lo que ustedes llevan adelante? Hace un par de meses vi el caso de una joven funcionaria de una institución hablando justamente de amedrentamiento por parte de algunos sectores que tenían que sufrir esta situación lastimosamente de atropello. Ella
porque había grupos que querían mantener el tema de las cuestiones de una manera completamente irregular, ¿no? Y esta funcionaria le decía, no, tenemos que regirnos a las leyes y a las normas. ¿Es difícil llevar adelante esto, ingeniera? A ver, en nuestro caso realmente no fue difícil porque justamente como te comentaba, tratamos de transparentar por completo la institución. Hoy en día el monitoreo de los bosques nativos se realiza de manera satelital, entonces eso arroja muchísima más transparencia también a los procesos. Creo que colaboró muchísimo con esto también lo que es la ley de transparencia ya hace unos años promulgada, que cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de información. Nosotros normalmente a través del portal de transparencia tenemos varias consultas en cuanto a sumarios administrativos o denuncias incluso de deforestación, y de esta manera se le puede dar también un seguimiento. Sí, seguimos muy preocupados realmente por lo que ocurre en la región oriental de nuestro país, que siga habiendo deforestación, por más de que tenemos vigente la ley de deforestación cero, y eso sigue ocurriendo, principalmente en la región oriental de nuestro país, en donde tenemos un bosque bastante fragmentado, un bosque nativo bastante deteriorado. Y es por eso que, como les decía al comienzo, optamos por la tecnología para arrojar transparencia en cuanto a todo lo que es el monitoreo de bosque nativo. Ingeniera, quiero compartir con usted algunos datos y si me corrobora que son certeros. Oscar Rodas, en una entrevista a un medio, director de Cambio Climático y Políticas Públicas de WWF en Paraguay, decía, antes de la colonización, 227 millones de hectáreas, lo que serían bosques. Hoy día, actualmente, 12.9 millones de hectáreas boscosas en Paraguay. Es un dato certero, más de la mitad de los árboles ya fueron echados, los bosques fueron desmontados. ¿Es así? ¿Esta cifra es certera? A ver, según el monitoreo, nosotros tenemos que son aproximadamente 15 millones de hectáreas de bosque que tenemos todavía en nuestro país. Eso está todavía para una validación para un estudio de exactitud temática. Estos mapas se sacan aproximadamente cada 3 a 4 años. Es el monitoreo que realiza la institución. Se hace así por una cuestión de las imágenes y en qué meses las imágenes satelitales están disponibles, pero aproximadamente son 15 millones de hectáreas de bosques que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Aproximadamente 2 millones en la región oriental y el restante en el Chaco. De los cuales teníamos cuántos antes aproximadamente, ingeniera. A ver, en la región oriental eran un poco más de 14 millones de hectáreas, la verdad que te voy a deber ese dato, pero podemos nosotros corroborar eso. Casi todo el Paraguay, si nosotros hablamos ya desde la época de la colonización, toda Latinoamérica era, casi toda Latinoamérica, hay regiones que obviamente no, pero en un 60-70% era todo bosque. Ahora, se está procurando volver a eso que se tenía antes. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, nosotros tenemos que cumplir básicamente con lo que habla hoy el artículo 42 de la ley forestal. El artículo 42 de la ley forestal habla de que todos los predios rurales de más de 20 hectáreas deben conservar el 25% de la superficie boscosa como una reserva legal forestal. Es decir, que en el año 86 mi propiedad tenía 100 hectáreas de bosque, mi propiedad hoy debe tener 25 hectáreas de bosque como una reserva legal forestal. Digamos, esa es una de las reglamentaciones principales en cuanto al sector forestal. Luego a eso se suma, en el caso, de la ley 42-41 del restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos, que nos habla de los bosques de galería, más conocidos, ¿verdad? En el sector forestal como los bosques de galería, que son los bosques que se encuentran a los costados de los ríos, arroyos, que deben de tener el ancho que tiene, el mismo ancho que tiene el río o arroyo al cual están protegiendo, ¿verdad? Eso es muy importante recordar, más aún con todas las inundaciones que estamos viendo en estos últimos días, el cumplimiento de esa legislación. Y en el caso del Chaco, porque recordemos que en el Chaco están permitidas las habilitaciones o el cambio de uso de suelo, en el Chaco hay una reglamentación que habla de que por cada 100 hectáreas debe haber una franja de separación de
parcelas de aproximadamente 100 metros. Sí, legislaciones que definitivamente, mencionaba ya el compañero, se intentan de no cumplir por algunas partes productivas. Ahora, la cuestión de ley de deforestación cero, A ver, 6.256 era la ley. José, hay que aclarar una cuestión. Esta Sí, legislación, hay gran parte del sector productivo que lo cumple, principalmente en el sí, Chaco, ¿verdad? Y eso es súper importante aclarar. En el Chaco, sí. más del 90% de las habilitaciones o más del 90% del cambio de uso de suelo que se realiza en el Chaco se realiza de manera legal con los permisos correspondientes. Ahora, existe sí un margen tanto en la región oriental como en la totalidad, perdón, como en un margen de porcentaje en el Chaco y en la región Sí, oriental que sí no están cumpliendo. es así. Tanto sectores dedicados al sector productivo como también Ujú, invasión de tierras y ujú. también cultivos ilegales. Los Sí. últimos años el porcentaje de deforestación para cultivos ilegales estuvo aumentando de una manera muy preocupante. Ujú, definitivamente. La ampliación de la Cuando, ley de deforestación cero, ¿por cuánto tiempo, ingeniera? Porque en muchos sectores, ya Por sean primera vez el año loteadoras, pasado se amplió la ley por... ujú, ¿por cuánto tiempo? Disculpa, José, se amplió por 10 años más, con vigencia desde 10. diciembre del 2020. Estamos hablando que hasta el 2030 estaría rigiendo la ley de deforestación cero región oriental, que es la parte más crítica de Paraguay. Esto también en vistas a la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Estamos llegando, ingeniera, a la Agenda de Desarrollo Sostenible en cuestión forestal? Totalmente. Nosotros en el Sí. año 2030 se cumple la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bueno, más que nunca, estos últimos 10 años que nos quedan para cumplir con esa agenda, creo que son muy importantes y el sector forestal es un jugador muy importante también en el cumplimiento de esos objetivos. ingeniera, usted hizo referencia recién de cultivos ilegales. ¿Cómo está ese control también? Es un trabajo arduo, me imagino, porque han entrado con toda su fuerza en el territorio. Ya en el año 2007 aproximadamente me tocó trabajar en un proyecto en la zona norte del país y era increíble conocer los datos de penetración de estos cultivos ilegales en el territorio nacional. ¿Cómo está actualmente? Bueno, justamente hoy estuvimos revisando un poco los números de monitoreo y aproximadamente entre el 2015 y el 2019 se detectaron más de 19.000 hectáreas que fueron deforestadas para la plantación de cultivos ilegales. Estamos hablando de casi 20.000 hectáreas, ¿verdad? Un número bastante alto. Y lo más preocupante de todo es que estas habilitaciones se realizan en parques nacionales, ¿verdad? En parques nacionales o en reservas boscosas muy grandes. Nosotros desde el año 2019 tenemos como un protocolo de intervención en conjunto con la Secretaría Antidrogas, con la SENAT, que venimos llevando adelante. Uno de los últimos operativos que realizamos en conjunto fue en la reserva de Campos Morumbi, en donde justamente tuvimos una última incursión en marzo, abril más o menos del año pasado. ¿Verdad? Luego todas esas actividades después se frenaron por la pandemia, pero esperamos poder retomar esas actividades este año, principalmente en Campos Morumbi y también en la reserva de San Rafael, que son, digamos, los Ingeniero, lugares más afectados por este tipo de cultivo. Perdón, José, ¿esos cultivos qué serían mayoritariamente marihuana? Marihuana, en su totalidad son marihuana. Ujú. excelente. Y, ingeniera, están haciendo una buena labor desde el Infona. Antes que nada, quiero felicitarles los datos. Por ejemplo, 2020, 697.000 plantines, por ejemplo, que lograron ser plantados gracias al apoyo interinstitucional o al trabajo interinstitucional que viene realizando el Infona. Con lo que respecta a la estrategia de forestación para este año 2021, imagino que se centra muchísimo en la región oriental y nos gustaría conocer un poco esa cuestión. Sí, Paraguay ha dado pasos muy importantes para dar un impulso al desarrollo forestal sostenible y lo que nosotros buscamos principalmente en cuanto a lo que es el sector productivo, el sector forestal, hablando de plantaciones forestales, es convertirnos en un productor competitivo a nivel regional.
Entonces, a través del Infona, con el apoyo del gobierno nacional, hemos venido realizando varias acciones concretas que nosotros creemos también necesarias para promover las inversiones en el sector productivo forestal, le hace principalmente en plantaciones forestales. Justamente una de las primeras acciones que nosotros tomamos fue la de disponer una línea de crédito para el sector forestal, ¿verdad? Esto realmente fue gracias al trabajo que realizaron la Agencia Financiera de Desarrollo y también el Banco Nacional de Fomento, que en diciembre del 2019 lanzaron la nueva línea de crédito para el sector forestal con una tasa bastante accesible y ajustada a lo que es la producción forestal, ¿verdad? La línea de crédito hoy se encuentra habilitada en el BNF y otorga hasta 66 meses de plazo sin pago de intereses, ¿verdad? Y se realiza un pago único de capital al final del proyecto y se puede hacer tanto para la inversión en terreno propio o en el predio de un tercero a través de la constitución de derecho real de superficie forestal. Otra de las acciones que tomamos el año pasado fue promover la promulgación de la ley 6616, que es la ley que permite exportar especies exóticas en rollos, como por ejemplo el eucalipto y el pino. Esta es una medida que no afecta a los bosques nativos, que van a seguir bajo el mismo régimen, digamos, donde no se puede exportar rollos de especies nativas en nuestro país. Pero con esta ampliación lo que se permite es la exportación en rollos de especies exóticas, como les decía anteriormente, de pino y eucalipto, y creemos que así se van a establecer las condiciones necesarias para generar importantes inversiones e inversiones mucho más grandes en el sector productivo forestal, y por sobre todo nos aseguramos de disminuir también la presión sobre los bosques nativos al fomentar las plantaciones forestales, ya que tenemos un producto que crece mucho más rápido y que hoy en día es mucho más apetecible al mercado internacional, porque tenemos que tener en cuenta que hoy en día el mercado internacional busca justamente productos que provengan del desarrollo sostenible y de plantaciones forestales y que no afecte el bosque nativo. Y otra tercera acción muy importante que se llevó adelante gracias también al Banco Central del Paraguay es la incorporación del vuelo forestal como una garantía real para mejorar los créditos, en el cual el titular del derecho real de la superficie forestal tiene derecho de otorgarlo en garantía de prenda para la obtención de un crédito, ¿verdad? Esta reforma va a impulsar un mayor desarrollo del sector forestal, dado que permitirá reducir las previsiones que eventualmente deban constituir las instituciones financieras que otorgan los créditos. Es decir, se busca reducir y mitigar un poco los riesgos crediticios para financiar los proyectos forestales. Estas fueron 3 acciones que nosotros venimos llevando adelante desde el año 2019 y que creo que a partir de este año vamos a ir viendo los resultados y ojalá sean positivos y un aumento en la cantidad de plantaciones forestales de nuestro país. Con relación a eso, ingeniera, me gustaría ahondar un poco más en una profundidad en el desarrollo de esa respuesta de qué más le faltaría al Infona. Bueno, nosotros hoy creemos que estamos preparando el sector ya está preparado con los incentivos. El crédito podemos mejorarlo más aún, pero creemos que dimos ya ese primer paso y estamos en este punto de inflexión en donde también depende mucho del sector privado. Ahora, sí creemos nosotros también que la institución tiene que ponerse a la altura del desafío. Entonces, por eso también este año estamos trabajando un poco en mejorar nuestra atención al público. Nosotros hoy en día todavía no tenemos, por ejemplo, los expedientes digitalizados, se realiza todo aún por mesa de entrada y en formato papel. Entonces estamos trabajando en empezar a digitalizar la institución y que los procesos sean mucho más automatizados, ponernos un poco a la altura del desafío que nosotros tenemos. Ahora, sí tenemos un trabajo muy importante también que realizar en cuanto a lo que es el mercado. Tenemos que salir a vender nuestros productos que provengan de plantaciones forestales o planes de manejo forestal justamente con ese sello verde.
porque recordemos que las plantaciones forestales son una herramienta interesantísima al desarrollo sostenible, porque las plantaciones forestales tienen tres patas principales. Tiene un desarrollo económico, obviamente para el productor, tiene un desarrollo social, porque genera mano de obra, genera arraigo también en el campo. Recordemos que son más o menos de 0.3 a 0.4 jornales por hectárea que se ocupan de manera directa. Y también hablamos de un desarrollo ambiental. Las plantaciones forestales, si bien no ofrecen los mismos servicios ambientales que un bosque nativo, tienen ciertos servicios muy interesantes, como uno de ellos la captación de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, se estima que aproximadamente 7.7 toneladas de dióxido de carbono por año por hectárea se está captando en plantaciones forestales. Entonces, cuando nosotros hablamos de productos que provienen de plantaciones forestales, estamos hablando de un producto que realmente proviene del desarrollo sostenible, y eso a nivel internacional es muy apetecible. Pero esa es una tarea pendiente todavía que tenemos como Infona con otras instituciones, de justamente trabajar un poco en la promoción de esos productos. Ingeniero, sí, ingeniera, hay una cuestión que es preocupante y que al parecer no tiene una solución demasiado inmediata por parte de las autoridades competentes, que es el flagelo de los incendios forestales, que afecta grandemente. En el año 2019, por ejemplo, en el Chaco, más de 200.000 hectáreas que fueron arrasadas por los incendios forestales. 66 sumarios administrativos que ustedes abrieron el año pasado. Yo sé que no es competencia del Infona quizás dar esa sanción jurídica, que imagino está a cargo de la Fiscalía de su Departamento de Delitos Ambientales, pero utilizar quizás este espacio para mencionar la importancia que tienen los árboles para todo el ecosistema, porque uno por ahí piensa en el desarrollo económico, los ambientalistas están contra el desarrollo económico, pero hay una cuestión ambiental necesaria para que sigamos viviendo en el planeta. Claro, y acá lo importante, cuando nosotros hablamos de fuego, el mejor combate al fuego es la prevención. Una vez que estamos en el campo, ya con los focos de incendio, muchas veces con el viento en contra, es muy difícil decir, bueno, esta o tal o cual estrategia nos va a ayudar a apagar el incendio. Nos podemos fijar, por ejemplo, en los casos de los incendios en California, por ejemplo, con todas las estructuras que ellos tienen para apagar los incendios, cuántas semanas, cuántos días, cuántos meses incluso ellos tienen que luchar contra el fuego para poder apagar. Entonces, nuestra estrategia justamente es la prevención. Es la mejor estrategia que tenemos en contra del fuego. Ahora, en el caso de los fuegos del año 2019, más del 80% de los focos de incendio ingresaron a nuestro país a través de Bolivia por los grandes incendios que ocurrieron también en el Bosque Chiquitano y afectaron más de 300.000 hectáreas, como lo bien decías vos, en la zona del Chaco. Ahora, el año pasado sí, la mayoría de los focos de incendio se iniciaron aquí en nuestro país. La mayoría de los focos de incendio se inician o por la quema de pasturas, que normalmente suele ocurrir bastante en la zona del Chaco, y en la región oriental también, y por la quema de basuras. Muchos de los incendios que ocurrieron en la región oriental se iniciaron con la quema de basuras en los patios de muchas personas. Ahora, en el caso del gran incendio que hubo en Areguá, por ejemplo, se cree que fue justamente por una quema de basuras. Como sabemos, la época de agosto, septiembre, una época bastante seca en nuestro país, en donde también no tenemos el viento a nuestro favor, y eso provocó los grandes incendios. Ahora, nosotros vamos a seguir, así como el año pasado, ya desde marzo, iniciamos con nuestras campañas de prevención. Este año lo volvemos a hacer, y bueno, justamente aprovechamos también este espacio para instar a la ciudadanía a que realmente no se realicen ningún tipo de quema, porque es bastante peligroso. Y no estamos hablando acá solamente, estamos hablando primero de un perjuicio ambiental gigantesco, porque estos ecosistemas tardan en recuperarse, principalmente en la región oriental. Pero estamos hablando también de un peligro para la sociedad mismo, ¿verdad? Casas, comunidades, viviendas que fueron afectadas por estos grandes incendios, ¿verdad? Ya no es solamente, digamos, el bosque que hoy en día corre peligro, sino que la misma vida humana. El año pasado incluso hubo un fallecido por los incendios en el Chaco. Entonces, realmente el mejor combate contra el fuego es la prevención y tomar conciencia. Ingeniera, nos queda nada, un minuto, pero quisiera aprovechar para
también consultarle. ¿Ustedes controlan el tema de las murallas, de justamente reforestación que se tiene que hacer en ese proceso de protección también de los cultivos? En realidad eso controla el SENAVE. Nosotros también, digamos, hacemos el monitoreo y se consideran eso como plantaciones forestales porque en la mayor parte de los lugares, digamos que no hay un cumplimiento al 100% tampoco de esa normativa, pero en los casos en que se realiza el cumplimiento normalmente se suelen hacer con especies exóticas, entonces eso forma parte, digamos, un poco de nuestro monitoreo de plantaciones forestales. Sí controlamos bastante lo que son las franjas de separación de parcelas en las habilitaciones que se realizan en el Chaco, que son una franja justamente de protección eólica y que tiene que tener más de 100 metros de ancho. Sí, eso es cierto. Y por último, ingeniera, ¿cómo están sus relaciones con las organizaciones no gubernamentales que trabajan este tópico? Bastante bien, realmente creo que tenemos, desde el Infona y personalmente creo que tengo una relación bastante buena, tanto con las ONG como también con el sector productivo, y creo que ese fue mi discurso y justamente mi sistema de trabajo desde que asumí en el Infona. Yo creo que el diálogo es la mejor herramienta para la construcción de políticas públicas y tratar de llegar a un acuerdo entre todos, como siempre digo, las veces que nos reunimos entre todos, ¿verdad? Nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero lo importante es dialogar y tratar de que del diálogo y tratar de encontrar un poco puntos en comunes a través de los cuales nosotros podamos construir políticas públicas, tanto el gobierno como organizaciones no gubernamentales, el sector productivo y la sociedad civil. Ingeniera Cristina Uraleski, presidenta del Infona, el Instituto Forestal Nacional, en esta primera parte de nuestro foro empresarial. Le agradecemos, ingeniera, éxitos en este 2021. Esperamos tener su presencia nuevamente pronto aquí en 5 días. Muchísimas gracias, José y Juan Pablo. Un abrazo para todos. Gracias, ingeniera. Vamos a la pausa. A la vuelta seguimos con más aquí en nuestro foro empresarial. Quédense con nosotros.